Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el programa Consejos Pastorales de la Iglesia Bautista Valle de las Bendiciones. A través de esto queremos darte principios bíblicos para tu diario crecimiento. Hoy tenemos un tema que lo he llamado responsabilidades de un llamado. ¿Por qué lo hacemos así? Porque a veces uno quiere el título, pero no la responsabilidad. Da gusto que te ensalcen, que te hagan la corte, como dirían algunos, cuando tenés un título, un cargo, ¿verdad? Pero todo cargo, todo título conlleva responsabilidades. Los sufrimientos de un pastor, de un misionero, lo que sea, conlleva responsabilidades. Nosotros aún como miembros, discípulos, necesitamos esas responsabilidades para poder funcionar. Si no tenemos esas responsabilidades, si no usamos esas o correspondemos a través de estas responsabilidades, entonces también fracasamos en nuestro ministerio. Y una de ellas es los diezmos y las ofrendas. Hoy quiero enfocarme. No va a ser un estudio acerca de los diezmos y las ofrendas, sino la relación que hay con respecto a tu llamado. Tú tienes que prepararte para eso. Tú tienes que consagrarte, santificarte y prepararte. Por ejemplo, si vas a correr una maratón, lógicamente te vas a entrenar para eso. Asimismo, si vas a responder al llamado del Señor, sea el ministerio que sea, sea un obrero de tu iglesia, tú tienes que prepararte. Si tú vas a ser maestro de escuela dominical, tienes que mirar algo, aunque sea hoy día que tenemos mucho a través del internet, podemos aprender y ser autodidactas, entonces entrenarnos y capacitarnos para eso. Como les dije, uno de los temas es el tema de los diezmos y la ofrenda. Muchos omiten. En Paraguay hay un desconocimiento acerca de este tema. Hay países donde tienen una cultura de dar y sobre todo de dar a la iglesia. Por ejemplo, en los Estados Unidos, aunque hoy está muy dejado a un lado eso, se había puesto inclusive en forma constitucional. Cuando plantaron la nación, ellos determinaron honrar a Dios. Honraron a Dios en sus billetes, honraron a Dios diciendo que las empresas debían dar sus diezmos, no solamente las personas. Y que si ellos daban esa ofrenda, a través de ofrendas, el gobierno le iba reconsiderar en el tema de los impuestos. O sea, toda ofrenda que daban a nivel de empresa tenía su parte, su devolución realmente en impuestos para la empresa. Así es que era un negocio, vamos a decir, de ambas partes, el poder dar, y eso apoyó mucho, por ejemplo, el mover misionero en el mundo. Y se veían misioneros norteamericanos viajando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque había recursos para ello. Si no hay recursos, es difícil hacer la obra. Yo pasé momentos muy hermosos en mi juventud sin recursos, milagrosamente. Pero yo recuerdo haber una de las oraciones a Dios en aquel entonces, decir: Señor, realmente si tú me das recursos, qué maravillas yo podría hacer. Porque al lado mío había jóvenes con tanto talento que querían servir al Señor, ya sea en la música, en el teatro. Muchos en la iglesia despertaban sus talentos que
ellos ni siquiera sabían, ¿verdad? Que tenía. Entonces, esas cosas son lo que produce. Y si nosotros realmente somos fieles en eso, si nosotros realmente nos educamos en esa política de poder dar responsablemente, entonces van a haber recursos. Es increíble ver que Dios, hablando de los diezmos, nos pide un 10% de nuestro ingreso. Quiere decir que el 90% nosotros administramos. El 10% tendría que ser lo primero para el Señor, aparte de los diezmos. Algunos tienen, por ejemplo, por costumbre, cuando son bien organizados, si dan 10% de diezmo, dan 10% de ofrenda, o sea, sería un 20%, y se quedan administrando un 80%. Hay una historia de un empresario que hizo una pasta dental bastante conocida, hoy sigue haciendo, aunque dicen que ya vendió la empresa, ya no es la misma persona. Él se volvió al Señor y comenzó a ser muy fiel en los diezmos y las ofrendas. Dios lo bendijo tanto que él sintió el dar más de sus ingresos y comenzó a subir sus ingresos. Entonces él comenzó a sentir ese desafío de parte de Dios. Y en vez del 10 comenzó a dar el 20, comenzó a dar el 30, comenzó a dar el 50%. Y la empresa se expandió tremendamente. Él le hizo socio a Dios de su empresa. Dice que al punto llegó que él vivía con el 10% de las ganancias y el resto lo entregaba todo para la obra del Señor. Eso era su diezmo, o sea, él llegó a entregar el 90%, así lo expresan, así lo dicen. Muy bien, el Señor quiere hacer eso contigo hoy. Yo quiero leer algunos pasajes bíblicos para entrar en tema. Un momentito, mis anotaciones. Muy bien, Proverbios capítulo 3, verso 9. Vamos a leer, dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y la primicia de todos tus frutos. ¿Cuál es el concepto de dar el diezmo? Son tus ingresos por los cuales vos vas teniendo bienes. Con tus ingresos vos vas comprando, vos vas adquiriendo. Entonces, cuando vos honrás a Dios con eso, es que estás dando la prioridad a Dios y reconociéndole como lo más importante de Dios en tu vida. ¿Cómo se calcula el diezmo? Me han preguntado algunos. Es fácil. Es de tus ingresos, si tienes un sueldo, de tus ingresos es el 10%. O sea, de 100 yo doy 10, 90 lo que dejo para administrar. Si tú eres tu propio patrón, inclusive si tú tienes empleado, entonces ahí a veces se complica un poco más porque hay dinero que no es tuyo, que tú tienes que llevar y que es parte de la empresa, que es el costo, el pagar el alquiler. Entonces se debita todo eso, empleados, pagos de alquiler, el costo de la mercadería que tienes, si necesitas insumo, comprar insumo, todo esto. ¿Y qué es lo que te resta? Eso es tu ganancia. Y de esa ganancia es el 10% de lo que tú tienes que dar. Esa es la forma más sencilla de explicar cómo debemos dar el diezmo. El diezmo
dice aquí, inclusive con tus bienes. Yo recibí de herencia un terreno, ¿verdad? Y eso es un bien que me heredó. Yo decidí efectivizarlo, pero de no efectivizarlo, el 10% de ese terreno yo debería de haberlo dedicado al Señor. Así es que es también así. Si tú lo dejas como bien, entonces a veces no recibimos dinero, a veces recibimos un bien, también tenemos que hacerlo. Puedes derimir eso de la siguiente forma, hacerlo en monetaria. Si tú tasas el terreno, entonces tú das el 10% del valor de ese terreno y tú te quedas con íntegramente la propiedad. Eso se llama redimir los bienes. Muy bien. Avanzamos. Quiero leer también Números capítulo 18. Números capítulo 18, versículo 21 dice así: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí habla de dar a los obreros, al pastor, realmente el sustento a través de los diezmos. Hay iglesias que manejan exclusivamente para el pastor o los pastores el diezmo, y las ofrendas lo hacen para el sostén del lugar. Genial, si tienes un volumen realmente grande puedes hacerlo eso, ¿verdad? Cuando tenemos una iglesia grande, la infraestructura, pero también son varios los pastores, entonces uno puede administrarlo de esa forma. En mi iglesia nosotros juntamos todo, ¿verdad? Diezmos y ofrenda, y ahí administramos. Entonces, lo que cuesta estar en funcionamiento, el sueldo del pastor y cada cosa que tenemos en la iglesia. Solamente discrecionamos algo que es el diezmo de los diezmos. Nosotros como iglesia también damos el diezmo a otro que no sea a nosotros. Y eso es bueno. Entonces tú estás ahí realmente dando siempre, reconociendo a Dios eso, y no dejándote para ti. Entonces el pastor, uno diría, pastor, pero vos das tu diezmo. Yo doy mi diezmo, pero vos te das a vos mismo. No, ¿por qué? Porque se usa también para bendecir a otros. Nosotros usamos rubros y asignamos realmente para ayuda social o para ayuda a otra iglesia o etcétera, ¿verdad? Es las cosas que nosotros vamos haciendo. Entonces, uno de los usos del diezmo y las ofrendas es para el ministerio. Está bien que el obrero gane un dinero por el trabajo, si está sobre todo dedicado al 100%. No todas las iglesias pueden tener pastores al 100%, ni obreros al 100%, ni músicos al 100% del tiempo. Pero si es lógico que reciban un pago por el tiempo que están usando. Eso no está mal, ni es criticable de eso, ¿verdad? Y de ninguna manera, ¿verdad? Ya habrá siempre las críticas, eso es difícil de parar, ¿verdad? Y muchas veces el enemigo quiere usar eso para querer entorpecer su obra. No te dejes. Y no dejes. El diezmo y las ofrendas están bien. Si hacemos un estudio de eso, están bien fundamentadas en la iglesia. Que haya gente que lo usa mal, que haya
ministerios que lo usen mal. Ellos van a dar cuenta a Dios de eso. No es tu responsabilidad. Tu responsabilidad se acaba cuando tú depositas el diezmo y la ofrenda en el cesto de la iglesia, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre del Señor. Y por último quiero compartir en Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20, vamos a leer. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es interesante que aquí hay de ambas partes, es un pacto. Hay una acción de uno le bendice y el otro le corresponde en darle el diezmo. ¿Qué ocurrió aquí? Habían capturado al sobrino de Abraham, a Lot, y Lot armó a sus empleados y gente que estaban ahí alrededores para ayudarle a liberar. Y fue a la batalla contra un rey, ¿verdad? Con todos sus séquitos y su ejército, y ganó. Cuando hay una batalla, lógicamente el perdedor costea todo el costo de la batalla. Abraham, después vemos y continuamos leyendo, él rechazó cualquier ganancia. Pero lógicamente del botín, él quitó el 10% para darle y honrarle al rey de Salem, ¿verdad? A ellos, a este sacerdote, que representaba a Jesucristo. Entonces ahí hubo un negocio de los cielos entre ellos. Uno le bendice y el otro le honra con dinero, con el diezmo. Eso es lo que ocurre cada vez que tú das el diezmo. Por eso es importante que tú seas fiel en dar el diezmo, porque hay una relación de pacto, algo que está de los cielos. El Señor te da, el Señor te bendice. Y al dar el diezmo tú estás reconociendo que Él te proveyó y otra vez tú le estás bendiciendo a Dios, no al pastor, no a los administradores de eso, a Dios. Tú das el diezmo para el Señor mira tu corazón. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Mientras tú retengas eso y tú dices, no, ellos no saben administrar, no, esto es cosa, tú estás reteniendo condenación, tú estás reteniendo o impidiendo que la bendición sea desatada en tu vida. Cuando tú sueltas eso y tú te liberas y te abres a recibir la bendición del Señor, ya la responsabilidad es del que recibe y Dios va a pedir cuenta a aquel que lo recibe. Así es que no creas que todas estas personas que realmente, si no te dejes llevar también por habladurías, por cosas que salen por ahí, pero si tú sabes realmente que ese es que ha sido falto en eso, que ha robado en eso, en la iglesia, no creas que no va a quedar en balde. El Señor le va a llamar a rendir cuenta a todos y a cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que ser fieles a nuestro llamado, fieles a lo que el Señor nos pide y actuar así como actuó
a Abraham y reconoció a este hombre de Dios que venía a él, y entonces él actuó en bendición y lo bendijo. Y hubo una negociación ahí, que tú puedas entrar en esa negociación con Dios. Señor, porque tú me bendices, yo te doy. Y ahí hay un fluir. Y cuando das la ofrenda, no lo das con dolor, sino con corazón alegre, como dice la palabra de Dios. Y que tú puedas dar más que una limosna. No elijas el billete más pequeño para dar la ofrenda. Selecciona cuidadosamente, poniendo en tu corazón, Señor, cuánto es lo que tengo que dar. Tú sabes, Señor, lo que tengo que dar como ofrenda, y dalo. Es más fácil dar el diezmo que las ofrendas, porque la ofrenda te engaña. Cuando tú das una limosna, un pequeño, una moneda tal vez, tu conciencia puede quedar silenciada. Ya di, listo, genial. Pero lo mismo queda ahí pendiente. Sin embargo, el diezmo es más fácil. ¿Por qué? Aunque aparente más que la ofrenda, que no debería serlo, el diezmo ya está estipulado en el monto de lo que se tiene que dar. Entonces es más fácil dar. Cuando aprendes a dar el diezmo, es más fácil. Ya está determinado, ya ahí lo sale. ¿Saben qué? Yo no tengo un testimonio de decir, yo di mi diezmo y Dios me dio millones y millones y millones, de ninguna manera. Pero puedo decir que Dios es fiel, que nunca me ha faltado un plato de comida, que Dios hace maravillas, se ha encargado. He viajado, he ido a Europa, he vuelto de Europa, no sé, maravillosamente Dios me ha provisto pasajes de avión, Dios me ha provisto vehículos, he podido comprar autos, he podido invertir en salud, hemos hecho inversiones maravillosamente. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y yo lo reconozco a Él. Él es mi proveedor. Hace años que estoy dedicado al 100% al servicio del Señor, y Él es mi patrón. Él es mi Señor. Hay personas que vienen y van por la iglesia, a veces dan, a veces no dan. Hay los fieles diezmeros que están ahí mes tras mes. Pero ¿saben qué? Yo no dependo de esa gente. Yo dependo de Dios, que es mi proveedor. Él me da y no me falta nunca. Mira, si tú conoces mi iglesia, tú vas a entrar en cuenta que somos pequeños, pero Dios es un Dios grande y de mucha provisión, y podemos hacer muchas cosas porque Él es bueno con nosotros. Te quiero dar las gracias por participar. Quiero bendecir tu vida en este día y desafiarte a que tú realmente seas responsable en tu llamado cristiano. Y actúes, te consagres, busques al Señor y seas fieles en tu diezmo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hasta pronto. Nos vemos.